Hace poco más de un mes, en entrevista con René Delgado en la emisión de TV por internet de El Financiero Bloomberg, Ana Laura Magaloni Kerpel, una de las abogadas constitucionalistas más destacadas de mi generación, afirmó que la reforma democrática al Poder Judicial mexicano del 24-25, que estamos viviendo hoy en día, era, comillas, profundamente destructiva y miope. Ella nos explicaba que esto era así, comillas, porque el control lo podrías haber tenido desde la presidencia sin la reforma. Y agrega que lo único que le faltaba a la presidenta Sheinbaum era una designación en la Suprema Corte y entonces ya habría tenido a toda la Corte, es decir, con esos 4 votos, para que a la mitad de este sexenio ya hubiera tenido la presidencia todo el pleno. Y si tienes al pleno de la Corte, entonces puedes mandar instrucciones que bajan. Hasta ahí, Ana Laura. Aparte, ella nos dio una cátedra acerca de que con el control de la mayoría de la Corte, la presidencia habría obtenido en automático casi la totalidad de los miembros del Consejo de la Judicatura, con lo cual también los podría haber controlado a todos los jueces. Realmente ese control era el que le interesaba tener a la presidencia y entonces lo habría tenido sin la reforma. Concluye la doctora Magaloni, comillas, a mí me parece que más bien esta reforma es fruto de la ignorancia de para qué sirven los poderes judiciales y fruto también de un deseo de venganza por parte del expresidente López Obrador. Hasta ahí la cita. ¿Desde dónde habla Magaloni? En los meses previos, en alguna de sus participaciones en la mesa de los lunes de Es la hora de opinar, de Televisa, ella explicaba que estaba hablando desde la melancolía, porque su generación había sido la constructora de la nueva Suprema Corte de Justicia, nacida de la reforma de Zedillo del 94-95, y también de un sistema de pesos y contrapesos complejo a través de una red de órganos constitucionales autónomos, los OCAS. En aquella ocasión, una de sus contertulias, en Es la hora de opinar, Blanca Heredia, le respondió señalándole que el defecto o el pecado de ese arreglo constitucional era suponer que la red de organismos autónomos respondería a los intereses de la mayoría de la población y que esa mayoría los percibiría como baluartes de sus libertades. De hecho, otro autor de aquella época, Claudio Lomnitz, nos ha dicho recientemente en un libro que en realidad lo que se creó fue una ínsula de Estado de Derecho, es decir, un pequeño cachito, donde había en realidad un mar de no derecho. Ahora, regresemos a Blanca Heredia contra Ana Laura. Ella nos decía, Blanca Heredia, que en el año 95, tanto la Corte como los OCAS que estaban naciendo, ciertamente fueron un avance en la dirección correcta, es decir, contrapesos a una presidencia con pretensiones imperiales y técnicamente irresponsable. Pero fueron percibidos por las masas, por la ciudadanía en general, como arreglos entre élites que no defendían intereses de las mayorías. La negativa de la Suprema Corte a hacer control de convencionalidad en contra de la mala reforma constitucional indígena de 2001, por ejemplo, demostró los límites del arreglo sedillista. Cientos de municipios indígenas fueron rechazados y las ministras y ministros neoliberales declararon que no tenían facultades para criticar lo que el constituyente permanente dijese, pese a que el convenio 169 de la OIT defendía mejor los derechos humanos de los pueblos originarios. Y por eso es que es un acto de supremo cinismo que ahora los exmiembros del Poder Judicial Federal vayan a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar que la Corte debería haber criticado la constitucionalidad de la reforma judicial del 2024. Lo que para los de abajo no procedió en 2001, ellas y ellos, que van ahora a la Corte Interamericana, dicen que sí debió proceder para una élite, su élite. Por otra parte, recordemos, como todos los diseñadores de los OCAS, insistieron en que los altos lores, es decir, los titulares de cada uno de ellos, debían ganar como ministros de la Suprema Corte, de modo que los salarios protegiesen su integridad y su independencia. Argumento cómodo para ganar como sultanes.
Lo que hicieron fue reafirmar el espíritu de cuerpo de una élite plutocrática cuyo alto consumo le permitía codearse con el resto de las élites que gobernaban el México de la primera transición a la democracia. Blanca Heredia nos dice, todo esto lo estaba viendo el público de la gente. De eso es de lo que tiene Ana Laura Magaloni nostalgia. Yo, que soy miembro de su generación, no estuve de acuerdo con el arreglo elitista y desde hace tiempo, 2 décadas y media, he criticado la creación de ducados de altísimo ingreso para los titulares y las burocracias de oro de los OCAS. Yo no me lamento que hayan desaparecido del arreglo constitucional de esa primera transición a la democracia mexicana. ¿Por qué? Porque era un arreglo elitista, porque los OCAS servían más a los intereses de poderes fácticos que a los de las masas. Y sus titulares se comportaron de una manera completamente irresponsables. Acuérdense ustedes de los ex consejeros del INAI yendo a gastarse el dinero público en bares de altísimo prestigio. Y peor, lo hicieron cuando ya no eran titulares, porque dejas de ser consejero del INAI, pero te contratan como director general de algo para que sigas ganando altísimos salarios. Eso tenía que acabarse. Y el problema, regresando al argumento original que les acabo de contar de Ana Laura, a principios de mayo, la intención de la Cuarta Transformación no era controlar la Suprema Corte. Efectivamente, para eso hubiera sido mejor esperar a nombrar a las ministras que faltaban, porque habrían tenido que ser mujeres, para lograr la paridad de género. No, lo que importaba era realizar e institucionalizar una irrupción plebeya. A un amigo de mi doctorado allá en ciencia política, le decía yo el otro día que esto en realidad fue un acto en el cual, de manera dionisíaca, das un golpe en la mesa para cambiar el orden de las reglas. Y entre las cosas que logramos cambiar es que del espacio absolutamente cerrado, de un poder ejecutivo que consultaba con algunos altos lores, consejeros secretos, quién debería estar en las ternas que iban a ir al Senado para que se nombrara a los ministros y ministras, tuvimos ahora, como se ha documentado gracias a Viri Ríos, una negociación de élites federales, varias de ellas, y locales, los gobernadores y otros poderes fácticos, respecto de cuáles son los acordeones que deben sugerirse a la población. Pero no solamente eso, también hubo, y yo soy testigo porque fui candidato, acordeones que desde la base de la sociedad, las organizaciones populares, iban armando a partir de lo que estaban aprendiendo en la elección y también a partir de sus simpatías políticas. Y entonces lo que tuvimos fue una linda guerra de acordeones. En alguno de los casos, por ejemplo, un acordeón que anduvo circulando en Colima con pretensiones de ser el acordeón único, no faltó quien en algunas de las magistraturas le ponía un pegotín porque no le gustó uno de los 4 números sugeridos. En otras palabras, la irrupción plebeya era anárquica. Les recomiendo mucho ir a ver ese momento, esa entrevista de Ana Laura Magaloni con el financiero Bloomberg, porque lo que le molesta más en el fondo a la compañera Ana Laura es la falta de control. Compárenlo con lo que nos acaba de decir el compañero Diego Valadez respecto de que no vivimos en una tiranía, como decía Sevillo, sino en la anarquía. La vieja élite que había controlado los OCAS, la Suprema Corte, le tiene terror ante el arreglo que estamos construyendo poco a poco muchas fuerzas, gobernadores, élites locales, organizaciones populares, ciudadanos del común, todos discutiendo quién debería quedar y quién no. Por eso las votaciones son tan cerradas en la Suprema Corte, por ejemplo. Pero esto, visto desde la élite, suena a anarquía. Y esa es, por cierto, la gran victoria de 2025. Hemos logrado una irrupción plebeya que no estamos muy seguros a dónde nos va a llevar, pero que estoy seguro que incluso en los casos en que resulten desastres, la irrupción plebeya llega para quedarse y podrá quitar, al momento en que sea necesario, a las personas que ganaron con el voto popular, pero no estuvieron a la altura
de la confianza de la ciudadanía. Como sea, una aclaración a una de las grandes abogadas de mi generación, Ana Laura Magaloni: no se trataba de control, sí se trataba de una irrupción plebeya, y no se trata de venganza, se trata de que una república sea verdaderamente popular. Gracias.